Sean todos bienvenidos a este programa de podcast Laborando Ando. Nosotros nos dedicaremos a compartir temas sobre el derecho laboral, así que en este primer episodio trataremos el tema titulado Relaciones colectivas de trabajo, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. Definición de contrato colectivo de trabajo, sindicato, coaliciones y asociaciones, requisitos de constitución, federaciones y confederaciones, negación de registros, diferencias entre contratos colectivos y contrato ley, causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Y bueno, este es el temario que vamos a tratar el día de hoy. Sé que es un poco pequeño, pero es muy interesante cada uno de todos los temas que contienen estos. Así que comencemos con este segundo episodio. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Dafne y el día de hoy junto con el equipo de Laborando Ando compartiremos el tema de relaciones colectivas de trabajo. Hola a todos mis compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean todos bienvenidos nuevamente a otra emisión de su canal Laborando Ando. Me siento muy contenta de seguir con esta serie de programas en el cual estaremos hablando del derecho laboral y sus complejidades. Hola, ¿cómo están todos? Los saluda nuevamente su amigo Martín con más temas para seguir enriqueciendo nuestras mentes y con gran entusiasmo para platicar un rato con ustedes. Hola, buen día. Les saluda la integrante de Laborando Ando, Jazmín. En este nuevo episodio tocaremos temas de su interés, así que lo invito a estar en un lugar cómodo y un buen snack porque el chismecito estará bueno. Hola a todos, yo soy Antonio y el equipo de Laborando Ando ha preparado este episodio con mucha y abundante información. Esperemos y sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Esperemos que este segundo episodio les sea de gran interés y de gran ayuda. Mi nombre es Fátima y ahora comencemos con el primer tema. Te escuchamos, Dafne. Muchas gracias, Fátima. Comenzando con este primer tema, que es la definición de contrato colectivo de trabajo, la definimos que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Y bueno, lo dicho anteriormente sobre la definición de un contrato colectivo de trabajo se refiere a que como tal es un documento en el cual se establecen diversos puntos con respecto a las relaciones laborales, en el cual se estipulan diversos puntos muy importantes de acuerdo a la relación laboral entre patrones y trabajadores, como pueden ser puntos importantes los salarios, las vacaciones, el tiempo de trabajo, que es la jornada laboral, las condiciones de trabajo, que son materiales, herramientas, maquinarias, también puntos importantes como los días de descanso, ¿no? Y así como estos puntos pues abarcan muchos más que abarcan la materia laboral. Y bueno, hay muchos que se pueden contener en el contrato colectivo de trabajo. Igual como su nombre lo dice, es colectivo, así que se implican a más partes colaboradoras de este. Y bueno, ahora pasamos contigo, Antonio. ¿Tienes algo que aportarnos a este primer tema? Lo que mencionas, Dafne, resulta y tiene un enfoque muy interesante que conforma una de las partes del derecho laboral. Te cedo la palabra, Yasmín. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes. Todos en algún momento hemos visto las campañas políticas, pero ¿te has preguntado por qué se unen varios partidos para ganar o hacer competencia a un partido fuerte? Esto comúnmente se ve en México en fecha de campaña electoral. Esto se conoce como una alianza o pacto temporal para lograr un fin en común. Un claro ejemplo fue en el 2021 que se dio a conocer una unión entre el PAN, PRI y PRD, formando entre ellos la coalición Va por México. Con el fin de vencer el partido Morena, ya que había arrasado en las elecciones estatales. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Tomaré como referencia un sindicato de trabajadores. Para formar un sindicato, la empresa deberá contar un mínimo de 20 trabajadores, de los cuales su objetivo o función de será defender los derechos del trabajador e intereses.
Me refiero a que el patrón deberá cumplir con sus obligaciones, que en este caso hacemos referencia a los salarios e indemnizaciones, seguro social, proporcionar los materiales para la ejecución del trabajo, etc. También su finalidad es social, es decir, el fomento de algún deporte. Ejemplo, en la empresa Top Gym se realiza la fomentación de un deporte, organizando entre los trabajadores un equipo de fútbol, en la cual ellos podrán asistir a torneos. El patrón tendrá la obligación de proporcionar uniformes, calzado, etc. De igual manera, facilitar el permiso a faltar a sus labores si en dado caso se presentara un torneo. Gracias, Yasmín. Claramente es de suma importancia conocer del tema y, como dices, los sindicatos tienen un poder grande que se debería aprovechar muy bien, aunque hay veces que no sea así. En efecto, compañeros, continuando con el tema del sindicato, coaliciones y asociaciones. ¿Qué son las coaliciones? El derecho laboral otorga tanto a los patrones como a los trabajadores el derecho de unirse para defender sus intereses. La forma en que se han agrupado patrones y trabajadores constituyen una garantía de que la defensa de sus intereses es más efectiva si se hace en un grupo que de manera individual. A estas formas de organización se les denomina coalición de trabajadores o de patrones. Las coaliciones van de la mano del sindicato, pues la coalición puede ser antecedente para la formación de un sindicato. Sin en cambio, no es lo mismo sindicato que coalición. El sindicato es la asociación de trabajadores de manera legal y de igual manera tiene el objetivo la defensa de los trabajadores, mientras la coalición no se requiere registro alguno para formarlo, solo tener el mismo interés en común y sobre todo es temporal. De igual forma es libre de no tener un cierto número para integrarla, reconocerá el derecho de huelgas y paros. Es titular precario, sobre todo es incapaz de celebrar un contrato colectivo. Un claro ejemplo de coaliciones son los partidos políticos o la coalición de los trabajadores y migrantes temporales, la cual su objetivo es que las y los trabajadores migrantes temporales cuenten con conocimientos y herramientas para exigir y defender sus derechos humanos, laborales, en ambos países. ¿Y tú qué opinas, Martín? Claro que sí, Fátima. Concuerdo con tus opiniones. Hay que saber distinguir entre un término y otro para que se nos facilite entender las situaciones si algún día enfrentamos uno parecido. Gracias, Martín. Ahora pasemos al tema de asociaciones. En el mundo laboral o de las relaciones laborales, la libertad de asociación es el derecho que tienen trabajadores, trabajadoras y patrones a organizarse y defender de manera colectiva sus propios derechos e intereses. La libertad de asociación es un derecho humano fundamental de toda la gente en todos los países. Esto significa que es un derecho que tienen todas las personas en todos los países del mundo. Los patrones no deben interferir en las decisiones de los trabajadores de asociarse ni discriminar a trabajadores que deciden asociarse o a los que actúan como sus representantes. El gobierno no debe interferir en el derecho de trabajadores o patrones a formar asociaciones. La asociación tiene un carácter deliberado, pues su ejercicio descansa en la propia decisión de una persona de vincularse con otras. Un carácter relacional, pues se ejerce necesariamente en tanto existan otras personas que deseen formar parte de la colectividad, y un carácter objetivo, pues las asociaciones se constituyen para la consecución de los fines que sus integrantes deseen desarrollar. Por consiguiente, hablaremos de un tipo de asociación, la cual es las asociaciones profesionales. Son agrupaciones formales, es decir, constituidas jurídicamente de personas que ejercen una misma profesión
para la realización de fines relacionados con su actividad profesional. La forma que se distinguen de los sindicatos es que estos giran no solo alrededor del ejercicio de la misma profesión, sino de la pertenencia a igual clase, y su finalidad fundamental es la defensa de los intereses de clase. A estos grupos les corresponderá velar por los intereses de la profesión, impulsar la legislación que la normará, promover el desarrollo de sus miembros y determinar quién podrá o no ejercerla. Muchas gracias por el tema que nos aportaste, Antonio. Las asociaciones son un tema importante el día de hoy y yo entiendo brevemente que las asociaciones son un grupo de personas que decide unirse para realizar un fin en común. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Y bueno, ahora pasamos contigo, Esmeralda. Ahora pasaremos a hablar sobre los requisitos de constitución para la creación de un sindicato. Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia ante los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Las federaciones y confederaciones deberán constituirse por al menos de 2 organizaciones sindicales. Esto según el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo. Como podemos darnos cuenta en la ley, se nos menciona que para la creación de un sindicato se requieren 20 trabajadores por lo menos. Realmente es un número muy pequeño de personas, pues en cualquier organización, por muy sencilla que sea, se cumple con este requisito. Y como bien se ha mencionado anteriormente, un requisito que es igual de importante que de los que hablaremos a continuación, es que se debe de perseguir un fin en común. Es decir, la finalidad que persiga el nuevo sindicato en creación deberá de ser para el beneficio de los mismos trabajadores y que por medio de esta nueva alianza se logre proteger a los derechos de los trabajadores de una organización. A lo largo de mi formación académica me he topado con varios maestros, los cuales tenían algún puesto en el sindicato del cual eran parte, por medio del cual se organizaban para resolver problemáticas relacionadas con el área en el que se desenvolvían como maestros. Gracias a este acercamiento me pude percatar que realmente son muy pocos los maestros que formaban parte de este, teniendo puestos como secretarios o tesoreros, y que cada cierto periodo de tiempo se hacían elecciones para nombrar a los nuevos integrantes. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia. Primero, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Segundo, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, la cual además contendrá a. Cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, establecimientos o empresas en los que se presten los servicios. B. Cuando se traten de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se cuente con trabajadores. Tercero, copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Y cuarto, copia autorizada del acta de la asamblea en la que se hubiese sido elegido la directiva. Los documentos a los que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo, en los términos del artículo 376 de esta ley, salvo los dispuestos en los estatutos. Esto según el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Como nos podemos dar cuenta, los requisitos, es decir, la documentación que se solicita para la constitución de un sindicato, no es algo muy complejo. Es incluso demasiado sencillo el poder juntar toda esta documentación. Basta con solicitarle a los trabajadores que estén interesados en formar parte del sindicato.
Tal vez muchos de nosotros pensábamos que la creación de un sindicato es algo demasiado complicado de registrar o que se necesitan ciertos documentos que pueden ser un poco difíciles de conseguir. Pero como lo pudimos notar, realmente los requisitos no son cosa de otro mundo y cualquier grupo de trabajadores o patrones que estén dispuestos a formar un sindicato lo pueden hacer de una forma muy sencilla y sin necesidad de conseguir ningún tipo de permiso o algo por el estilo. Me agradó tu punto de vista, Esmeralda. Concuerdo en todos los datos y ejemplos para mayor entendimiento para nuestro público. Pero seguimos contigo, Martín. ¿Qué más información podrás comentarnos? Gracias por los comentarios, Yasmín. Seguimos complementando los temas. Ahora vamos con el tema de federaciones y confederaciones. Federación sindical es la unión de sindicatos de trabajadores o patrones constituida para la expansión, defensa y promoción de interés colectivo o profesional, para consolidar la fuerza de los sindicatos mexicanos, favorecer su integridad orgánica y articular su acción directa. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 381 menciona que los sindicatos pueden formar sus federaciones o confederaciones, pero no especifica las definiciones de cada una. Consideremos que ambas son uniones de sindicatos, uno con más peso que la otra. Muchos autores tratan de definir estos conceptos para comprender con más claridad la diferencia entre cada una de ellas. Las federaciones fueron de suma importancia en años atrás en materia de derecho laboral, ya que su principal propósito era la defensa de los intereses del trabajo, además que es considerado un derecho de los trabajadores. Mario de la Cueva nos dice que los términos federación y confederación no tienen técnicamente un significado preciso. Una federación es una unión de sindicatos, en tanto que la confederación es una unión de federaciones y sindicatos, particularmente de sindicatos nacionales. Para comprender el propósito de cada uno de los términos, se requiere definir el concepto de cada uno de ellos. El autor hace la comparación y la distinción que puede tener ambos términos. Aclaremos entonces la diferencia de cada uno de ellos. Para las federaciones se necesita de por lo menos 3 sindicatos locales o regionales para que se puedan aceptar su formación. Por esto se puede afirmar que las federaciones son la articulación de sindicatos de trabajadores. Anteriormente había afirmado que las federaciones y confederaciones tuvieron mucho peso en años atrás, antes de que la política rigiera este tipo de agrupaciones. Una de las mayores organizaciones de este tipo es la Confederación de Trabajadores de México, CTM, cuya finalidad es defender los intereses de los trabajadores de todo el país. Se constituyó el 23 de febrero de 1936 en una asamblea realizada en la Arena de México. Originalmente, la CTM agrupaba a 2.810 sindicatos de empresas gremiales, industriales, federaciones regionales, nacionales de industria, con un total de 5.334.000 miembros. El primer secretario general fue Vicente Lombardo Toledano, dejando al cargo a Fidel Velázquez en 1941. Velázquez ocupó el cargo de 1941 a 1947 y de 1950 hasta su muerte en 1997. Actualmente la Secretaría General la ocupa Carlos Aceves de Almo, quien asumió el cargo en 2016. Buena parte del poder político y de la influencia de la CTM estaba ligada al Partido Revolucionario Institucional PRI. A la llegada de la presidencia del Partido Acción Nacional PAN en 2000, debilitó en gran medida la fuerza de esta confederación. Muchos sindicatos se han agrupado aparte, formando federaciones y confederaciones menos apegadas al gobierno. Vaya que es bastante interesante la información que nos menciona mi compañero Martín sobre lo que son las federaciones. Y ahora pasaremos con mi compañero Antonio para que nos explique qué son las confederaciones. Gracias, Esmeralda, por tu punto de vista. Ahora hablaremos de las confederaciones. Anteriormente se mencionó que los sindicatos tienen como finalidad defender los intereses de los trabajadores a quienes representan, facilitar la asistencia, así como prestar servicios, lograr mejoras y progresos en la vida del trabajador.
Partimos de lo antes mencionado para fundamentar lo siguiente. Cada federación requiere de por lo menos 2 sindicatos y por tanto una confederación se forma a partir de federaciones de las cuales se necesitan de por lo menos 2 para lograr consolidarse. La diferencia que yace entre una federación y una confederación es que en esta última los miembros mantienen altas cuotas de autonomía, mientras que en las federaciones los integrantes renuncian a una parte de sus competencias, haciendo el poder central más fuerte. Podemos mencionar algunos ejemplos de confederaciones en nuestro país: Confederación General de Trabajadores, Confederación Obrera de México, Confederación Patronal de la República Mexicana, Confederación Obrera Revolucionaria de Agrupaciones Sindicales, Confederación de Trabajadores de México. Actualmente ya no tienen el poder que solían poseer anteriormente, se encuentran en un punto de declive. Continuamos, o si tienes algún comentario acerca de esto, Yasmín. Concuerdo contigo, Antonio, pero sabemos que también a nuestro público les gusta el fútbol. Entonces, también podría ser de gran ejemplo la UEFA, también conocido como la Copa Europea. Es el torneo más prestigioso para los equipos europeos. Déjanos en la sección de comentarios a qué club europeo es tu favorito. Gracias, Yasmín. Si bien los sindicatos, federaciones y confederaciones deberán ser registradas por medio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para así poder validar la asociación de trabajadores o de los patrones que existen, y de igual manera se deberán cumplir ciertos requisitos. Sin embargo, los registros podrán negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista, si no se constituyó con el número de miembros fijados o si no se exhiben los documentos que se refiere al artículo 365. La final del registro de los sindicatos, como antes dicho por mi compañera, es la defensa de sus intereses laborales, así como la capacidad de ejercer sus derechos, tales como ser defendido contra despidos injustificados y más. Para ello debemos observar en los registros los principios fundamentales, tal como la legalidad, transparencia, certeza, autonomía, entre otros más, el cumplimiento de las reglas para su debida construcción, al igual de contar con al menos el mínimo de miembros, que es de 20 trabajadores con el servicio activo. Si no se cumplen estas leyes, la autoridad tendrá una oportunidad para rechazar dicho registro, o de igual forma, si alguno de los socios o solicitante no cumple con los términos, será negada en su totalidad. El registro de los sindicatos y federaciones y confederaciones podrán cancelarse únicamente en caso de disolución por dejar de tener los registros legales. Una forma de disolución o cancelación es cuando deje de existir el número de 20 trabajadores activos, o por el voto de terceras partes del mismo, por no tener la documentación. Gracias, Fátima. Claramente hay que tener muy en cuenta estas situaciones para que el día de mañana no tengamos percances si es que llegamos a tener la oportunidad de registrar algún sindicato, federación o confederación. Muchas gracias por tu comentario, Martín. Ahora trataremos el siguiente tema sobre las diferencias entre el contrato colectivo de trabajo, que ya analizamos al principio de este podcast. De hecho, fue nuestro primer tema. Y bueno, ahora comenzaremos revisando la definición de lo que es un contrato ley. Y nos dice que un contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarando obligatorio en
una o varias entidades federativas, ¿no? O en una o varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades, o en todo el territorio nacional. Muy bien, ahora que tenemos y conocemos ambas definiciones de lo que es el contrato colectivo de trabajo, que se definía como un documento en el cual se va a celebrar por dos partes, lo que son los trabajadores y los patrones, en el cual definirán a cada detalle sobre la relación laboral, y en el caso del contrato ley, este se celebrará por parte de diversos grupos de trabajadores o patrones, o en su caso los sindicatos de estos, pero deben ser de la misma empresa, deben pertenecer a la misma institución. Y en este contrato se van a especificar a todos los trabajadores o todos los trabajos o servicios que se presten por parte del trabajador, pero que sean dentro de la empresa. Y deben mencionarse todas las características para que siempre sea lo más justo posible para ambas partes, lo que es el trabajador y el patrón. La principal diferencia entre estos dos es que en el caso del contrato ley puede ser celebrado por uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos, ¿no? Y en el contrato colectivo de trabajo solamente será celebrado por un solo patrón. Muchos trabajadores, pero un solo patrón. Esa es la gran diferencia y es donde podemos ver la diferencia de estos dos, la más importante. Ahora pasaremos contigo, Yasmín. ¿Tienes algo que aportar a nuestro tema? Muy buena aportación, Dafne. Concuerdo con tus ideas planteadas ante estas diferencias. Causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Primero, la fuerza mayor o en el caso fortuito no imputable al patrón por su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Segundo, la falta de materia prima no imputable al patrón. Tercero, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. Cuarto, la incosteabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Quinto, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la producción normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Y séptima, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiesen contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Y séptima, las suspensiones de labores de trabajo que declare la autoridad sanitaria competente, en los casos de contingencia sanitaria. Todo esto según el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Ejemplo: a veces en muchas organizaciones o empresas sucede que surgen ciertos problemas los cuales generan un descontento con los empleados y esto deriva en una suspensión de actividades o como comúnmente lo conocemos, hacen huelga, para así poder exigirle a su patrón que mejore las condiciones de trabajo. En este artículo que les acabo de leer menciona cuáles son las causas de suspensión del trabajo. Y en la primera fracción encontramos que una de las causas es que el patrón no se encuentre bien en cuanto a su salud mental, es decir, que tenga problemas como demencia o algo por el estilo que le impida tomar decisiones para la organización. Otro caso que también podría ser es la muerte del patrón y que no se tenga claro quién lo sustituirá. Por ello, los trabajadores pueden suspender las actividades hasta que se aclare la situación. Otra causa muy común puede ser que la empresa carezca de fondos económicos y que los trabajadores no quieran trabajar sin un sueldo. Esto lo vivimos en la pandemia, pues muchas empresas tuvieron que suspender actividades ya que no contaban con los recursos para poder seguir laborando. Incluso en este artículo se nos menciona que si hay una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo, es necesaria la suspensión de las actividades. Aunque claro, muchas empresas no suspendieron del todo sus actividades, pero sí se tuvieron que tomar medidas de higiene. Gracias, Esmeralda. Claro que sí, concuerdo con tus argumentos. Son cuestiones que sí se tienen que tomar en consideración para poder hacer efecto legal al momento de terminar alguna relación colectiva de trabajo. Muchas gracias a todos por las aportaciones el día de hoy.
Ahora pasaremos a la sección de conclusiones, la cual nos ayudará a aclarar todas nuestras dudas, a escuchar los puntos de vista de los demás. Y bueno, esta parte está muy importante. Espero que a todos les guste, les ayude a retroalimentar un poco algunas dudas que hayan quedado. Y bueno, espero que ustedes también en casa puedan hacer sus propias conclusiones y compartirnoslas sin ningún problema. Y bueno, ahora comenzaremos contigo, Esmeralda. Vaya que este nuevo proyecto al que llamamos Laborando Ando es un espacio donde muchísimas personas se pueden informar y saber más sobre sus derechos como trabajadores. En este segundo episodio tuvimos la oportunidad de profundizar en temas que son de suma importancia para los que siguen el canal y son trabajadores de alguna organización privada o pública. Hablamos de las relaciones colectivas de trabajo, tema del cual sabemos es demasiado común en nuestro país y del cual sabemos realmente muy poco. Sin embargo, tiene un gran impacto en el campo laboral. Estoy segura que mucha de nuestra audiencia ha tenido la oportunidad de formar parte de un sindicato o de algo parecido, y sabe sobre ello o simplemente sabe de este movimiento de trabajadores gracias a las noticias. Los sindicatos es algo de lo que hace algunos años en nuestro país es muy común. El más famoso pues es el sindicato que lograron formar los maestros, pero también está la CTM. Esta no es un sindicato, pero es una confederación que, como lo pudimos analizar en este episodio, una confederación es la unión de varias federaciones, para así poder alcanzar un impacto más grande en beneficio de los trabajadores. Yo creo que la forma en la que nosotros conocemos lo que son los sindicatos, federaciones y confederaciones ha sido por medio de las protestas que estos realizan, principalmente los maestros, aunque muchos de nosotros desconocemos qué es lo que realmente se busca corregir por medio de estas propuestas. Como lo mencioné durante este episodio como experiencia personal, y lo más cerca que he estado de todo este tema de los sindicatos es debido a los maestros que he conocido, pues varios apoyaban a su organización sindical, la cual luchaba por sus derechos como maestros. Recuerdo claramente que en el año de 2016, siendo el Día del Padre, se llevó a cabo una de las represiones más significativas hacia los maestros. Durante los años 2012 y 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió la llamada Reforma Educativa, la cual impulsaba el Sistema Nacional para la Evolución de los Trabajadores. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, mostró su descontento señalando la violación hacia sus derechos laborales y su ausencia en las decisiones sobre el contenido de la materia de trabajo, y por lo que realizaron diversas acciones de resistencia. Creo que para nadie es una nueva noticia que durante ese sexenio hubo un gran número de protestas por parte de los maestros. Sin duda, una de las más recordadas es la que sucedió en Nochixtlán el 19 de junio, en la cual tuvo como resultado una gran represión que al día de hoy sigue siendo recordada. En aquel plantón del 19 de junio se concentró gran parte de la región mixteca, civiles y maestros, y se extendió a la comunidad de Nochixtlán y otras como San Pablo Huitzo, donde la violencia contra la población se caracterizó por un uso excesivo de la fuerza, por la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, por la comisión de ejecuciones arbitrarias. Y yo conocí a un maestro el cual fue herido de bala en esta protesta. Tal vez me desvío un poco del tema y estoy comenzando a hablar del tema central de nuestro próximo episodio, el cual será la huelga. Pero considero que ambas van de la mano, pues en nuestro país la forma en la que antes se podía llegar a un acuerdo es por medio de las protestas y plantones, y como nos podemos dar cuenta, esto ha disminuido de forma considerable. Pero en nuestro próximo episodio hablaremos de ello más a fondo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por cederme la palabra, Esmeralda. Vaya, son tantas cuestiones, tantos temas que hemos tratado el día de hoy, y en un abrir y cerrar de ojos llegamos al final de este podcast. Hay veces que pasamos por alto todos estos temas, no nos detenemos a pensar un poco sobre los problemas que puede ocasionar el hecho de no conocerlas. A grandes rasgos, el derecho colectivo de trabajo es de suma importancia conocer las bases de ella, porque bien sabemos que más de la mitad del tiempo de nuestras vidas estaremos trabajando, y si no conocemos un poco sobre esto, se nos facilitaría mucho nuestras vidas.
Bien dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una, y claro está, si dos o más trabajadores se unen para salvaguardar sus derechos, tendrán mucho mejor éxito que si lo hacen solos. Para eso nos sirve el derecho colectivo de trabajo, para que la voz de toda una multitud sea escuchada, para que las injusticias laborales no pasen tan a menudo. Crear un sindicato, una coalición, una federación, una confederación es sin duda un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza. Varias cosas han cambiado gracias a las acciones de algunos que en el pasado decidieron unirse para protegerse entre ellos. Lamentablemente, la fuerza de este tipo de organizaciones se está desvaneciendo gracias a las malas administraciones de estas, por culpa de burócratas que solo ven por el bienestar propio y no por el bien común. Por eso es importante volver a recordarles a los ciudadanos estos temas para que vuelvan a abrir los ojos. Por esto y por más cuestiones es que debemos de darle nueva importancia que se merece. La convención colectiva es la más importante fuente de derecho colectivo del trabajo, pues a través de ella se materializan los acuerdos adoptados entre las organizaciones sindicales y los empleadores en beneficio de los intereses colectivos de los trabajadores, los cuales se encuentran referidos a remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad. Debido a los sujetos a quienes se dirige el derecho colectivo de trabajo, puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones existentes entre los trabajadores colectivamente organizados y un empleador o grupo de empleadores, sea estas relaciones de negación, convenio colectivo o de conflicto. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente podcast. Hemos llegado a la zona final de tu podcast favorito, Laborando Ando. El día de hoy ha sido muy interesante, ¿no es verdad? Hablemos de temas verdaderamente importantes, que engloba el derecho laboral y seguridad social, que tal vez en algún punto de nuestra vida nos puede ayudar en nuestros trabajos para salvaguardarnos de malos tratos presentados en el trabajo, como el primer tema abordado, que es el contrato colectivo de trabajo. Si bien, como antes dicho por mi compañera, es aquel que se eleva un convenio o acuerdo de uno o más sindicatos para establecer condiciones de trabajo. Dicho contrato regula la relación de trabajo entre los trabajadores y el patrón. El tema que me pareció más interesante es acerca de los sindicatos. Así que definamos sindicato. Es una asociación compuesta por trabajadores con el fin del mejoramiento y defensa de sus intereses laborales. En ejemplo, puede ser en una empresa comercial, se lleva a cabo la creación de un sindicato y con ello un contrato colectivo. Y en un cierto día despiden a uno de los trabajadores de manera injustificada. El sindicato tiene como obligación la defensa del trabajador, debido a que comparten intereses comunes, y uno de esos es el contra de despido injustificado. Ahora hablemos de las coaliciones. Si bien en las coaliciones no existe un contrato legal, sino más bien es la unión de manera libre al movimiento que se plantea y dura solo en un tiempo determinado, como es el caso de las huelgas. En caso de las asociaciones, tiene el derecho de asociarse libremente a la defensa de sus intereses, y estos poseen el derecho de unirse ajustándose en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Las relaciones colectivas de trabajo surgen a partir de 1894, cuando los obreros lograron que la Comisión de Luxemburgo aceptara la libertad de coalición, huelga y asociación sindical. Sin embargo, esto no significaba que constituía a los derechos de los trabajadores. No fue hasta el año 1917 que se hizo el debido reconocimiento de los sindicatos, así como el derecho de huelga, al igual que imponer un acuerdo bilateral por medio de contratos y convenios. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleados y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir los salarios justos y condiciones de trabajo adecuados. Además, constituye la base del mejoramiento de buenas relaciones laborales.
Bueno, esto ha sido un poco de los temas que abordamos el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión de Laborando Ando. Ya se pueden reír. A lo largo de este podcast tocamos temas de su interés y aportación para su vida laboral. Si bien lo que logramos rescatar y de igual manera de experiencia personal es que no en todas las empresas estarán de acuerdo con la formación de sindicatos, ya que estos defenderán y proclamarán en representación de los trabajadores, pero no siempre los sindicatos son buenos, ya que algunos podrán poner un precio. Elbester Gordillo era líder sindical de maestros en México. En el 2013 fue arrestada por desvío de recursos públicos. Fue juzgada por crimen organizado y por lavado de dinero. Claro ejemplo de robo de fondos para los maestros mientras estaba al poder del sindicato. Esto tiene un gran poder si se ocupaba para la protección de los intereses de los trabajadores. Vaya, podemos seguir hablando de tantas injusticias, robos, etcétera, que se realizan a través de estas cuestiones. El tema que me agradó explicar fue el de las coaliciones, ya que nosotros podemos pensar que cambiaron de partidos, propuestas, cambios mejores a los gobiernos anteriores, pero en realidad son las mismas personas, pero con diferente nombre de partido político. Las confederaciones, sinceramente conozco más de los aspectos deportivos y creo que la mayor parte del público también, pero la explicación que nos dieron nuestros compañeros ayudan a fomentar datos interesantes que no sabías y las que existen en México. A lo largo de la historia, la ejecución del pago de salarios a trabajadores ha venido mejorando. Al principio se manejaba con tienda de rayas, cosa que ya está prohibido, ya que obligaban a los trabajadores a adquirir productos de canasta básica en este tipo de tienda, produciendo que los patrones recuperaran en el dinero gastado en los sueldos, vales de despensa, entre otras cosas más. Actualmente, sin necesidad de formar parte de un sindicato, podremos solicitar la revisión de nuestro contrato y de igual manera la revisión salarial en cada año. El aprendizaje que nos llevamos a lo largo del programa es que no en todos los sindicatos son malos. De igual manera han beneficiado a México en el aspecto laboral, favoreciendo mayores salarios, menor desigualdad en el aspecto de las mujeres, mayores prestaciones. Recordemos la primera huelga que ocurrió en México. Normalmente los trabajadores se aguantaban los malos tratos y acciones explotadas por parte de los patrones. Ellos exigían un aumento salarial para las acciones que ejecutaban en su trabajo. Como podemos darnos cuenta, los sindicatos nos han dado beneficios para la actualidad laboral. Los sindicatos mexicanos han tenido a lo largo de su historia una relación con los trabajadores, los patrones y el gobierno. Esto es dado en gran proporción debido al papel particular que han tenido en la historia de nuestro país, constituidos para defender, estudiar y mejorar los intereses de los patrones o trabajadores. Al citar el artículo 356 de nuestra Ley Federal del Trabajo, vigente actualmente, los sindicatos han conseguido importantes triunfos como su reconocimiento como representantes de los trabajadores, la reducción de jornadas de trabajo y el aumento de la calidad de vida de los trabajadores. Las jornadas laborales podían alcanzar más de 8 horas diarias, que actualmente son las máximas los 365 días del año, con salarios apenas suficientes para alimentar a una persona, lo que forzaba a mujeres y niños a trabajar. La historia de las condiciones de trabajo, el trato a los trabajadores ha sido deplorable. Por ende, las condiciones en las que han trabajado fueron extremistas, abusivas, el ambiente laboral pésimo. Además, el número de horas de trabajo de los obreros era variable. Por ejemplo, podían trabajar 8 horas, 10 horas o más horas diarias. Sus condiciones laborales eran muy precarias en función de la actividad desarrollada. Podemos concluir que esas circunstancias dieron pauta a una revolución, cambios drásticos en las formas de pensar de los trabajadores, exigiendo cambios en las formas de trabajo, las condiciones, las horas laboradas y entre otras cosas más. Lo anterior mencionado podemos decir que fue una de las principales razones para la creación de sindicatos, ya que su finalidad es defender los intereses de los trabajadores, a quienes representan
facilitar la asistencia, así como prestar servicios, lograr mejoras y progresos en la vida del trabajador. Expliquemos un caso que implica el uso de los sindicatos. Daniel y su esposa Noemí de Jalisco aceptaron un empleo cosechando uvas en un rancho de Hermosillo, Sonora. Un hombre los contactó por Facebook y les prometió $27 por cada caja de uva y $16 por cada bolsa, pero nunca recibieron este dinero. ¿Qué harían ellos? ¿Acusar al patrón con el sindicato? Y si no tienen sindicato, ¿qué procedería? Respóndanos aquí abajito en los comentarios, los estaremos leyendo. Los líderes sindicales calificados por los trabajadores como esos seres que combaten por un ideal, por un bien común y que representan con los correctos supuestamente firmes a un grupo que no está de acuerdo con las temidas injusticias en los diferentes ámbitos y contextos. Y estos luchadores sociales de quienes sus trabajadores se convencen de que tienen lo que ellos llaman buen corazón, grandes valores, etc., a quienes se les deposita la confianza, la sinceridad y las esperanzas. Los acontecimientos ocurridos en los últimos años dan pie a que ni son lo que aparentan y ni tienen la fuerza y el valor para contrarrestar las acciones por parte de los patrones, como por ejemplo el despido injustificado referente al pago de la indemnización o las horas extras. Los sindicatos se corrompen en demasiado con los patrones, mienten y engañan a los trabajadores, modifican estatus que rigen su vida interna para conservarse en el trono. Algunos líderes sindicales han durado más de 20 años en el poder y crean generaciones de poder. Podemos poner de ejemplo al señor Fidel Velázquez, que desde 1950 hasta 1997 se reeligió 6 veces sin oposición alguna. Para ambas partes, tanto como para el patrón y el trabajador, el convenio colectivo presenta una serie de ventajas y desventajas. Para la empresa funciona como base para establecer salarios, horarios y descansos. De este modo facilita los mecanismos de conciliación laboral, familiar y personal. Un punto malo que digamos es la cuota sindical. En este querido podcast se hizo más énfasis en los sindicatos de trabajadores. Sin embargo, también encontramos en el mundo laboral los sindicatos de patrones, los cuales cumplen con las siguientes finalidades: que vierte su característica en la agrupación de patrones para la asociación. Estos sindicatos pueden ser compuestos por patrones de una o varias actividades respectivamente, o por patrones de una o varias actividades localizadas en distintos estados del país o del mismo estado del país. Para conformar un sindicato de patrones se necesita un mínimo de 3. Esto les permitirá iniciar el proceso de registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Espero les haya gustado este podcast y continuamos contigo, Dafne. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí y llegar hasta esta parte del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Respecto a los temas tratados el día de hoy, considero que todos fueron bastante interesantes e importantes, ya que en muchos de los temas tratados el día de hoy tomamos como base, referencia y ejemplos para completar algunos temas y vocabulario de nuestro primer episodio, como por ejemplo en la parte de los contratos, lo que fue el contrato ley y el contrato colectivo de trabajo, que es de este temario. Pero bueno, en estos temas abarcamos pues características de las relaciones laborales de nuestro primer episodio, como fueron los salarios, que pues en el episodio anterior tratamos el concepto y sus formas de integración.
Después, pues lo que son los días de descanso, las vacaciones, la jornada laboral y sobre todo considero que es un punto muy importante de mencionar, ya que pues como ahora conocemos que existen 3 tipos de jornadas, lo que es la diurna, la mixta y pues la nocturna, ¿no? Y bueno, así como estos puntos mencionados, tenemos muchos más que pues forman parte, o bueno, que deben de formar parte de lo que son los contratos, tanto en el contrato ley como en el contrato colectivo de trabajo. Bueno, también considero que los temas, o bueno, en general, todo el temario del día de hoy es de suma importancia y pues es porque conozcamos y nos informemos, ya que pues alguna vez fuimos o seremos trabajadores, o pues también puede ser el caso de que seamos o lleguemos a ser patrones, ¿no? Y pues conocer todos estos temas sobre lo que son las relaciones colectivas de trabajo, pues es importante, ya que es el vínculo legal entre un trabajador y un patrón, o en su caso varios trabajadores, varios patrones o un solo patrón, como lo mencionábamos, como una de las características o bueno, una de las diferencias de estos 2 contratos que mencionamos el día de hoy. Y bueno, también este puede ser pues un caso que es importante, ya que pues en algún momento de nuestra vida nos puede pasar y pues qué mejor que saber o conocer algo y estar informados, ¿no? Y prevenido ante cualquier situación. Y bueno, hablando tanto de la importancia de este tema es porque en la vida pues nos toparemos a diversos tipos de personas. Y es por eso que mejor debemos de prevenir desde antes, ¿no? Cuidar nuestros intereses, nuestra integridad, la integridad y pues otros factores, pues ya que ambas partes deben de estar bien, ¿no? Estar a gusto, porque sin estas 2 partes, que es el patrón y el trabajador, pues una organización, una institución o bueno, una empresa no va a funcionar, son necesarios. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa de podcast. Esperamos que les sirvan mucho los temas tratados el día de hoy en nuestro segundo episodio del canal. Y bueno, el equipo de Elaborando Ando les agradece que nos sintonizaran y los esperamos en nuestro siguiente episodio. ¡Adiós!